Buen día a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy frecuente en la práctica diaria, como es la radiografía de tórax. El objetivo de esta presentación es realizar un breve repaso acerca de aspectos técnicos y calidad en la obtención de imagen de la radiografía torácica, revisar un poco la semiología y la sistemática de lectura en las radiografías de tórax, desarrollar lo que sería una de las lesiones más frecuentes, como es el nódulo pulmonar solitario, y su evaluación inicial, sobre todo su diagnóstico diferencial, y haciendo hincapié en el diagnóstico diferencial del adenocarcinoma de pulmón, y bueno, evaluar de este modo las características morfológicas que puedan orientar sobre un origen benigno o maligno del nódulo pulmonar solitario. Bueno, en cuanto a la radiografía de tórax, podemos decir que uno de los métodos de diagnóstico por imágenes quizás más solicitados. Es el primer paso en el algoritmo diagnóstico de la patología cardiopulmonar, y no solamente en este sentido, sino que es un método de diagnóstico que se utiliza tanto en chequeos clínicos generales, para prelaboral, etc. Las proyecciones que usamos de la radiografía de tórax son la proyección posterior-anterior, la lateral y la antero-posterior, o la más, digamos, la que conocemos como paciente en decúbito. En cuanto a la proyección posterior-anterior, es la que normalmente más visualizamos en la práctica diaria. Bueno, en cuanto a la técnica de obtención de la imagen, decimos que el paciente se encuentra básicamente a 1,80 m a 2 metros del tubo de rayos X, se encuentra de espalda al tubo, el paciente puesto de frente al chasis que recibe los rayos X. Esto nos da como beneficio el hecho de que el corazón esté mucho más cerca de la parrilla, y al estar a 1 a 2 metros del tubo de rayos, los haces de rayos X se inciden de forma más horizontal sobre la parrilla, lo que no produce magnificación, o sea, amplificación de las estructuras cardíacas sobre todo y mediastínicas, por lo que la imagen que obtenemos es una imagen muy similar a la normal, digamos. En cuanto a la calidad de la imagen radiográfica, valoramos básicamente tres aspectos, como son la rotación, la inspiración y la exposición, que en breve vamos a desarrollar. Y también lo que nos habla de una buena calidad de imagen es el hecho de poder ver ambos ápices pulmonares por la patología que puede presentarse en estos lugares, como así también ambos senos costofrénicos. Yendo a lo que es la calidad en cuanto a la rotación, bueno, esto lo valoramos usando ambas clavículas y su relación con la línea media, que en este caso está dada por las apófisis espinosas, digamos, para que una imagen se encuentre no rotada, hablamos de cuando hay una distancia, cuando se encuentran ambas clavículas equidistantes a las apófisis espinosas. En cuanto a la inspiración, bueno, las radiografías de tórax por lo general, como dijimos, suelen tomarse de pie, con una inspiración máxima. Esto nos permite hacer que el diafragma descienda y poder valorar bien los senos costodiafragmáticos. Hablamos de que hay una buena inspiración en la radiografía cuando contamos arcos costales posteriores hasta el 9º y o 10º, y arcos costales anteriores hasta el 6º o 7º. En cuanto a la exposición, bueno, este es un problema que por ahí existía en el pasado. Hoy por hoy, con los programas que se usan y la radiografía digitalizada, no existe este problema, porque los programas nos permiten jugar un poco en cuanto a la exposición de si está muy penetrada o no está muy penetrada la radiografía. En cuanto a la semiología, vamos a hacer un breve repaso anatómico de las estructuras que valoramos en una radiografía de tórax, como lo son. Bueno, primero que nada mencionar que, como en toda imagen de diagnóstico, es imprescindible observar todas las estructuras que podemos ver. No importa la sistemática, lo que importa básicamente es ser ordenado y poder verlas todas. En este caso, yo particularmente utilizo siempre de afuera hacia adentro de observar las estructuras para no olvidarme de nada. En este caso empezamos viendo las estructuras óseas, básicamente todo lo que es el esqueleto torácico, como son las clavículas, la columna dorsal por detrás, las costillas y su articulación en la parte anterior con bueno, lo que sería el esternón, que en este caso no se ve porque bueno, produce una sumatoria de imágenes junto con el corazón y la columna y, bueno, y las estructuras del mediastino. Valorar, sí, como decimos, las clavículas, las partes óseas, ver de que no haya tipos de fractura. En cuanto a la columna dorsal, ver las apófisis espinosas alineadas, lo que nos va a ayudar a hablar de la rotación de la imagen o no, y sobre todo también de las actitudes escolióticas, que es muy frecuente de ver. Bueno, en cuanto a las costillas, lo mismo, ver el hecho de que no haya fracturas, y también
prestar atención en pacientes que pueden llegar a tener alguna neoplasia primaria, si es que conocemos los antecedentes, por el hecho de que pueden aparecer metástasis. En muchas radiografías también podemos ver las articulaciones acromioclaviculares y también las articulaciones glenohumerales. En cuanto bueno, a la parte del mediastino, en la radiografía de tórax, decimos que el mediastino es una cavidad virtual, si se quiere, que está comprendida entre los pulmones a los costados, del corazón hacia adelante y hacia atrás por la columna dorsal. Nosotros en la radiografía de tórax vemos la silueta básicamente del mediastino, que podemos hablar del lado izquierdo, el botón aórtico, tenemos el tronco de, digamos, de los vasos pulmonares y después tenemos el ventrículo izquierdo. En cuanto a la parte derecha del mediastino, hablamos de la aurícula derecha, perdón, la vena cava y a veces se puede llegar a ver la vena ácigos por encima. Luego, cuando terminamos de evaluar el mediastino, sí podemos irnos a la parte más bien, digamos, del pulmón propiamente dicho. Muchas gracias. Podemos irnos a valorar la parte del pulmón propiamente dicho. Bueno, el pulmón lo podemos dividir por zonas, zona apical, zona superior, zona media, zona inferior. También lo podemos dividir según su lobulación. El pulmón derecho presenta 3 lóbulos, uno superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior, y el lóbulo izquierdo presenta solamente un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Es importante conocer esta anatomía. El lóbulo medio del pulmón izquierdo estaría representado por los segmentos 4 y 5, que corresponderían a los segmentos de la língula, pero no son un lóbulo propio. En esta imagen vamos a hablar un poquito de la radiografía lateral y lo que nos aporta. Hay que tener en cuenta que digamos, el área más extensa por ahí de los pulmones son los lóbulos inferiores, que ocupan una gran proporción y no son fácilmente vistos en la radiografía posterior-anterior. En cambio, en la radiografía lateral sí podemos valorar bien este espacio del lóbulo inferior de ambos pulmones. El 40% del área pulmonar se puede valorar en la radiografía lateral y el 25% del volumen pulmonar también se puede valorar mucho mejor con la radiografía lateral. La técnica de obtención de la imagen puede ser de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Eso, bueno, a veces es indiferente, otras veces es muy necesario tener de cierto lado para valorar cierta estructura que hayamos observado en la radiografía posterior-anterior. En cuanto a los espacios de importancia y estructuras de importancia, bueno, valorar el espacio retroesternal, que está comprendido por lo que sería el mediastino anterior, entre el esternón y la cara anterior del corazón. Luego tendríamos el espacio retrocardíaco también, que este espacio retrocardíaco correspondería al mediastino posterior, sería todo lo que está por detrás del corazón, y el mediastino medio, que sería justamente donde se encuentra el corazón y los grandes vasos. Dentro de la radiografía lateral, lo que también nos permite ver es una mejor visualización de la columna dorsal y el seno costofrénico posterior, que este es un dato de importancia, ya que en la radiografía posterior-anterior, los senos costodiafragmáticos por lo general los usamos para determinar si existe o no un derrame pleural. Bueno, en la radiografía posterior-anterior, para visualizar un derrame pleural, este tiene que ser más o menos, o debe tener un volumen más o menos de 175 o 200 mililitros. En cambio, en la radiografía lateral, un derrame ya a partir de los 50-75 mililitros puede ser visualizado. En esta imagen básicamente lo que trato de exponer es la segmentación pulmonar del lóbulo de los pulmones. Repasamos el lóbulo superior, lóbulo inferior, y el lóbulo medio y lóbulo inferior del pulmón derecho. Y como vemos en el pulmón izquierdo no tenemos diferenciado per se un lóbulo medio, sino que el cuarto y quinto segmento, perdón, corresponden a los segmentos conocidos como lingulares. Bueno, esta es una radiografía de tórax normal en la que hacemos un poco la semiología, ¿sí? Ver la alineación torácica, ver si el tórax es simétrico, vemos las clavículas, cómo están equidistantes de la línea media o de las apófisis espinosas, valoramos estructuras óseas que podamos ver. Lo ideal es ver siempre la primera costilla y si se pueden ver las últimas 3 vértebras cervicales, sería lo ideal, no muchas veces pasa.
Otra valoración que hacemos en la radiografía de tórax sería ver la vía aérea, todo lo que sería la tráquea y su bifurcación a nivel de entre la cuarta y sexta vértebra dorsal. Siempre la tráquea está dirigida un poco hacia la derecha por la presencia de los grandes vasos. El ángulo de bifurcación suele ser de entre 55 a 70 grados en condiciones normales en un adulto. Bueno, valoramos las estructuras mediastínicas, la aurícula derecha, la vena cava superior, arco aórtico, tronco de los vasos pulmonares y ventrículo izquierdo. Acá podemos ver los signos costodiafragmáticos que se encuentran libres, la representación del ilio y los vasos pulmonares. Nada, tener en cuenta el hecho de que los vasos pulmonares son mucho más grandes y están mucho más presentes en áreas inferiores de los parénquimas pulmonares. Esto es debido al efecto de la presión hidrostática, y los lóbulos superiores se encuentran más bien más ventilados que perfundidos. Esta es una radiografía de tórax totalmente normal, sin lesiones parenquimatosas. En esta otra radiografía de tórax, también normal, no presenta lesiones parenquimatosas, pero lo que podemos ver es que tiene una actitud escoliótica dextroconvexa. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, básicamente por la desalineación de las apófisis espinosas. También esta radiografía se encuentra rotada hacia la izquierda. Podemos ver cómo la clavícula izquierda se separa de la línea media. En este caso, este es un paciente que se tuvo acá en el servicio, que fue estudiado en el servicio. Esta radiografía muestra, bueno, masas de aspecto radioopaco en el pulmón, tanto en el pulmón derecho como en el pulmón izquierdo, como en el parénquima pulmonar izquierdo. Un masculino de 28 años que había consultado por unas masas testiculares y al que se le solicitó una radiografía de tórax. Simplemente mostrar la importancia de tener la radiografía lateral, dado que nos permite ubicar a las masas que vemos en la radiografía posterior anterior, como por ejemplo una que ocupa el mediastino anterior, una que ocupa el mediastino medio y una que ocupa el mediastino posterior. En este caso también podemos valorar que no hay presencia de derrame pleural. Bueno, acá otra radiografía de tórax, en este caso un paciente que también se hizo una radiografía por un estudio prelaboral en el que al valorar la radiografía pudimos ver que se presentaban varias imágenes nodulares, polinodulares pequeñas de entre 2 a 5 milímetros en la cabeza del húmero, como así también en el extremo superior y extremo inferior de las escápulas. Bueno, esto es un hallazgo que nos habla o que nos induce a pensar de que puede llegar a ser una osteopoiquilia. Se solicitó en el informe de la radiografía el hecho de que el paciente poder corroborar, digamos, estos hallazgos con una radiografía de pelvis para confirmar el diagnóstico de osteopoiquilia. Si bien es un diagnóstico que es incidental, es decir, es un hallazgo, no produce síntomas y no está relacionado con enfermedad maligna. Simplemente esta imagen era para poder recalcar la importancia de ver las estructuras, las otras estructuras que no son solamente parénquima pulmonar y mediastino per se. Bueno, ahora sí pasamos a hablar un poco de lo que sería una patología muy frecuente y que es muy frecuentemente, valga la redundancia, relacionada con el adenocarcinoma de pulmón, o en realidad nuestro esfuerzo debería estar por tratar de diferenciarla del cáncer de pulmón. El nódulo pulmonar solitario podemos decir como una definición que son áreas focales redondeadas u ovaladas de aumento de la opacidad en el pulmón y que miden menos de 3 centímetros. Por regla general, toda opacidad que mida más de 3 centímetros la denominamos masa. Se estima que en Estados Unidos se detectan anualmente cerca de 150.000 nódulos pulmonares solitarios y muchos de ellos de manera incidental. Aunque la gran mayoría corresponden a patología benigna, entre el 30 y 40% de los mismos son de carácter maligno. En cuanto a la evaluación inicial de un nódulo pulmonar solitario, nuestro esfuerzo tiene que estar en diferenciar de manera no invasiva, es decir, si podemos hacerlo a través de una radiografía de tórax, las lesiones que sean benignas de las malignas con la mayor precisión posible. En el 20 a 30% de los pacientes con cáncer de pulmón, el hallazgo inicial fue un nódulo pulmonar solitario y es una enorme cantidad de pacientes, por lo que hacer hincapié en esta evaluación inicial es muy beneficioso.
Lo importante en cuanto a la evaluación inicial es, bueno, saber si es realmente intrapulmonar. El 20% de los nódulos sospechosos resulta ser otras entidades, por ejemplo, fracturas costales o lesiones cutáneas. Otro aspecto a tener en cuenta en cuanto a la evaluación inicial, obviamente son los antecedentes personales del paciente, tanto como su hábito tabáquico. La edad y el hábito tabáquico son dos, bueno, no me sale la palabra en este momento. ¿Perdón? Son dos factores de riesgo que nos pueden hacer, que nos ayudan a pensar o a dirigir el diagnóstico. En cuanto a la evaluación morfológica, ya acá pasamos bien a la parte que es, podemos dividirla, digamos, en una evaluación morfológica externa como una evaluación morfológica interna. En cuanto a la evaluación morfológica externa, podemos hablar del tamaño y de los márgenes y contorno. Por regla general, durante mucho tiempo se dijo que cuanto menor es el tamaño de un nódulo pulmonar solitario, más probabilidades tiene de ser benigno. Bueno, el 80% de los nódulos pulmonares solitarios benignos son menores de 2 centímetros. Sin embargo, el 15% de los nódulos pulmonares solitarios malignos son menores de 1 centímetro, por lo que el tamaño en sí no nos aportaría mucha digamos, relación con la benignidad o malignidad, y también tener en cuenta que en la radiografía de tórax los nódulos pulmonares menores a 1 centímetro por lo general no pueden verse, o si pueden verse pueden llegar a confundirse con otras estructuras. En cuanto a los márgenes y contorno, esto también durante mucho tiempo se pensó o se dijo de que los que presentaban márgenes lisos o bordes bien definidos contra los que eran irregulares espiculares lobulados, que hablamos de los lisos y bien definidos como benignos y los irregulares espiculares y lobulados como malignos. Tenemos que decir de que también el 21% de los nódulos pulmonares solitarios malignos tienen bordes bien definidos, y es una enorme cantidad, y el 25% de los nódulos pulmonares solitarios benignos son lobulados. Lo que sí hay un dato que es bien, digamos, que nos indica mucha malignidad cuando encontramos un nódulo pulmonar solitario, es que tenga 2 centímetros o que sea mayor de 2 centímetros y que esté espiculado. Bueno, tiene alto índice de malignidad, y este es un nódulo pulmonar solitario maligno hasta que se demuestre lo contrario, más aún si llega a comprometer estructuras vasculares adyacentes. En cuanto a las características internas, hablamos de la cavitación, la presencia de grasa y de calcificaciones. La cavitación existe tanto en nódulos benignos como en nódulos malignos. Digamos, aspectos que se tenían en cuenta, por ejemplo, paredes finas y bordes netos. Hablábamos de benignos, sobre todo cuando la pared es menor a 4 milímetros, y cuando existen paredes gruesas y bordes mal definidos, bueno, orienta más a malignidad, sobre todo con paredes mayores a 16 milímetros. La presencia de grasa es un gran factor indicativo de los amartomas, sobre todo cuando se mide las unidades de Hounsfield a través de la tomografía de tórax. Las calcificaciones, bueno, acá también podemos hablar de lo que nos puede orientar entre benignidad y malignidad, si son centrales y laminadas versus si son calcificaciones puntiformes. Las primeras están más bien relacionadas a procesos benignos, y las calcificaciones puntiformes por lo general a procesos malignos. La calcificación en popcorn o palomita de maíz era un hallazgo que comúnmente, es un hallazgo que comúnmente se produce en el amartoma, pero tenemos que tener en cuenta que el 5 al 50% de los amartomas pueden llegar a tener calcificaciones, o sea que nos queda un 50% que probablemente no las tenga, por lo que no podemos tomar las calcificaciones en popcorn como un dato fehaciente. También remarcar que el 36 al 63% de los nódulos pulmonares solitarios benignos no tienen calcificación, por lo que también la calcificación pierde valor a la hora de poder determinar a través de una imagen si el nódulo es benigno o maligno. Como muchos de estos hallazgos que encontramos, sean externos o internos, terminan por, determinar que un nódulo, valga la redundancia, es indeterminado, es decir, no podemos decir pacientemente si es benigno o maligno. Se han estipulado muchas medidas o se han tratado de buscar muchas medidas para poder lograr esto. Una de estas fue la velocidad de crecimiento. Bueno, se le llama velocidad de crecimiento de nódulo al tiempo de duplicación. En realidad el tiempo de duplicación, para la mayoría de los nódulos malignos es de entre 30 y 400 días, y da como resultado un aumento del 26% del diámetro del nódulo.
Es decir, que los nódulos que crezcan más rápidamente o más lentamente tienen, por lo general, una causa benigna. Durante muchísimo tiempo hablamos de que la estabilidad en radiografía o tomografía por un periodo de 2 años indicaba estabilidad. Bueno, nuevos estudios han demostrado que el valor predictivo de la enfermedad benigna es del 65% solamente si el nódulo es estable por un periodo de 2 años. También hay que tener en cuenta que esta aseveración no es, digamos, no nos sirve para evaluar nódulos pequeños. Es decir, en un nódulo pequeño de 5 milímetros que duplica su volumen en 6 meses, es decir, tiene un crecimiento maligno, solo aumenta su diámetro 1,25 milímetros, lo que sería imposible determinar, digamos, fehacientemente su tipo de crecimiento y decir que, es decir, podemos llegar a estar pensando que no creció porque no vemos realmente un tamaño aumentado y sin embargo estamos ante presencia de un nódulo pulmonar maligno. Bueno, en cuanto a los diagnósticos diferenciales del nódulo pulmonar solitario, en cuanto a las neoplasias, bueno, los pulmones, el carcinoma de pulmón primario es el que la causa o el diagnóstico diferencial más importante que tenemos que hacer. En cuanto a los benignos, podemos hablar de los amartomas y los condromas. En cuanto a inflamatorio, no hay digamos, entidades que podamos hacer un diagnóstico diferencial. En cuanto a las infecciosas, hablar de los granulomas, sea tuberculosos o micóticos, como también los que son más frecuentes son los granulomas por histoplasmosis. Y bueno, después tenemos vasculares, congénitos, entre otras. Yo me tomé el atrevimiento de hacer un diagnóstico diferencial entre causas frecuentes y causas infrecuentes digamos, de los diagnósticos diferenciales en cuanto al nódulo pulmonar solitario. En cuanto a las causas frecuentes, hablamos del carcinoma broncogénico y el granuloma correspondiente a histoplasmosis corresponden al 80% de los nódulos pulmonares solitarios. En cuanto a causas infrecuentes, la metástasis solitaria muy raras, el carcinoide bronquial o los amartomas también son raros. Bueno, todos los diagnósticos diferenciales, como dijimos en un principio, están muy relacionados con la edad y los antecedentes tabáquicos del paciente. Es muy importante conocer los antecedentes personales del paciente, dado que ante el conocimiento de la existencia de un tumor primario, bueno, el diagnóstico de metástasis solitaria cobraría importancia. El cáncer que más frecuentemente provoca metástasis solitaria en pulmón es el cáncer de colon. Aquí un breve repaso, un breve cuadro comparativo de lo que son los tumores malignos del pulmón. Tenemos los tumores, los dividimos en 2 grandes grupos, los tumores de células grandes y células pequeñas, o en realidad de células pequeñas y no células pequeñas, lo que son no microcíticos y microcíticos. Dentro de los de células grandes o no microcíticos, estos son el 85% de los cánceres malignos del pulmón. Hablamos de 3 tipos, el adenocarcinoma, el escamoso y el de células gigantes. El adenocarcinoma es por lejos el más frecuente de los cánceres de pulmón, por lo general es periférico, no se relaciona antecedentes tabáquicos y es más frecuente en mujeres. Provoca mucha metástasis temprana y tiene un crecimiento lento. En cuanto al escamoso, sí es el que más fuerte está relacionado con el antecedente tabáquico, se presenta mucho más en hombres y suelen ser centrales junto a bronquios grandes, lo que puede producir, digamos, signos indirectos como atelectasias a medida que crece. De todas maneras, presentan un crecimiento lento. Bueno, el de células gigantes es indiferenciado, no es ni glandular ni escamoso y puede presentarse en cualquier sitio de parénquima pulmonar. Los no microcíticos de células pequeñas, el 15% restante, es microcítico propiamente dicho, son por lo general centrales y provocan metástasis muy rápido. Una breve mención de los nódulos pulmonares múltiples. Por lo general, las entidades que provocan nódulos pulmonares múltiples son las neoplasias, los tumores malignos metastásicos como de mama y riñón. En cuanto a inflamatorio no infeccioso, podemos hablar de la sarcoidosis, infecciones granulomas, o tuberculosis miliar, por ejemplo, embolos sépticos. En cuanto a vasculares, infartos, hematomas o granulomatosis de Wegener. Cabe destacar que es infrecuente que el cáncer primario de pulmón se presente como nódulos múltiples. Bueno, en este caso vamos a ver algunos pacientes. Este es el caso de un paciente masculino de 51 años de edad que tiene un antecedente de neurofibromatosis y cáncer de próstata. En la imagen radiográfica podemos observar en la base pulmonar derecha múltiples nódulos bien definidos, radiopacos, y lo que nos marca la flecha es un nódulo solitario a nivel del
digamos, del lóbulo superior del pulmón izquierdo. A este paciente, al mismo paciente, se le realizó una tomografía de tórax que, bueno, confirma la ubicación intraparenquimatosa de la lesión del pulmón izquierdo y la lesión extraparenquimatosa, es decir, lesiones cutáneas a nivel de la región torácica derecha. En este caso vemos una mujer de 60 años con una imagen nodular de márgenes bastante regulares, con paredes gruesas y una cavitación que se hace excéntrica, es decir, que llega hasta la parte más externa del nódulo. Bueno, el diagnóstico a través de la biopsia arrojó como diagnóstico un cáncer escamoso. En esta radiografía de tórax podemos observar en la base del pulmón izquierdo un nódulo incidental, también de borde muy definido, radiopaco, paracardíaco. La tomografía computada muestra atenuación de la grasa, de menos de 43 unidades Hounsfield en el nódulo. El diagnóstico de este fue esta es una paciente femenina de 65 años en el que se ve un nódulo lobulado de bordes definidos en el lóbulo superior derecho, asociado también a áreas de enfisema y algunas bullas. A esta paciente también se le realizó una tomografía de tórax en la que se vieron varias calcificaciones amorfas dentro del nódulo y tras la resección se pudo determinar que se trataba de un adenocarcinoma. Esta es una radiografía también póster anterior del lóbulo superior derecho que nos muestra una imagen nodular de límites definidos, ¿sí?, que presenta una calcificación en su interior. También se le realizó una tomografía computada a este paciente y tuvimos dos hallazgos. Se obtuvieron dos hallazgos, perdón. Como primer hallazgo podemos hablar de que se observó una masa en la parte más posterior del pulmón derecho, y por delante se observa una calcificación que probablemente corresponda a un granuloma, por lo que, bueno, la masa posterior se diagnosticó como carcinoma pulmonar. En esta imagen, digamos, la puse básicamente para recalcar el hecho de que el pulmón, el cáncer, perdón, de pulmón, cáncer primario de pulmón, por lo general no se presenta como masas múltiples. En este caso tenemos un paciente que también pasó por este servicio, un paciente masculino de 64 en edad, con un tumor primario apical, ¿sí?, conocido como tumor de Pancoast, que tiene imágenes sugestivas dentro de ambos parénquimas pulmonares, bilateral, de secundarismo. Como conclusión, podemos decir que, bueno, la evaluación de las características morfológicas específicas, es decir, el tamaño, los márgenes, los contornos, las características internas del nódulo pulmonar solitario, con la radiografía de tórax, puede ayudarnos a diferenciar los nódulos benignos de los malignos y evitar una evaluación más costosa. Pero la evaluación inicial con frecuencia da como resultado hallazgos inespecíficos, en cuyo caso los nódulos los clasificamos como indeterminados y requieren una evaluación adicional para excluir malignidad, ya sea con tomografía computada, PET-CT o, bueno, biopsia. En cuanto a la radiografía, bueno, son revisiones de unos papers que están en RSNA. Acá dejo los links de los papers para que los puedan revisar. Hay otros casos por ahí que les pueden interesar. Muchas gracias.